¿Qué le pasa a Alphabet Google, que está cayendo en el mercado fuera de hora? ¿Por qué le sube la volatilidad después de publicar esas espectaculares cifras del segundo trimestre del año, en el que ha batido, además, con gran margen, las expectativas de lo que iba a vender? Ha vendido por 119.800 millones de dólares. Ha mostrado un enorme desempeño de su Google Cloud, de sus servicios en la nube, impulsados ya por la inteligencia artificial. Las búsquedas famosas del buscador de Google siguen representando la parte fuerte de sus ingresos, ahora asistidas por inteligencia artificial, que hace que la gente esté más tiempo usando sus servicios. YouTube sigue fortísimo, la publicidad total creciendo a ritmos del 14%, a ritmos del 24% sus propios ingresos, pero hay una cifra ahí que ha impresionado y ha caído como un mazazo en el mundo tecnológico, y es su inversión en CAPEX, la que necesita para competir en un desafiante mundo de la IA frente a OpenAI, frente a Anthropic, que son ahí sus principales enemigos. Esas cifras y las dudas que arrojan sobre la rentabilidad a largo plazo parecen estar pesando ahora mismo en la mirada crítica sobre Alphabet Google. Vamos a entrar a fondo sobre esta cuestión y sobre lo que está reflejando, porque las cifras muestran la realidad más allá de las palabras o los compromisos, con don Salvador Aragón, Chief Innovation Officer de EA University. Profesor Aragón, muy buenos días. Buenos días a todos. Las cifras de las que hablamos están muy calientes, están recién salidas del horno, se publicaron cuando ya había cerrado Wall Street, pero ¿qué imagen muestran de la realidad de la gestión que está haciendo Alphabet Google del desafío tecnológico, a su juicio? Pues hay dos variables y yo creo que podemos acudir a algunos puntos directamente de la cuenta de resultados, ¿no? Lo primero que nos está diciendo es que Google está siendo razonablemente exitoso en la transición de su modelo de negocio más tradicional y, de hecho, ha logrado actualizar ese modelo de negocio. Todos pensábamos que la irrupción de la IA iba, por ejemplo, a producir claramente un desplazamiento en cómo buscábamos y cómo accedíamos a información en básicamente la web. Y en ese sentido ha sido muy, muy exitoso. Ha logrado surfear esta primera ola de la IA de una forma que yo creo que me van a permitir el término ejemplar. Ahora bien, en el otro componente, en el componente de las inversiones, claramente el mercado se ha empezado a dar cuenta de que si queremos mantener esos mismos niveles de servicio vinculados a la IA, las inversiones son mucho más altas de lo esperado. De hecho, ya tuvimos un pequeño aviso, o mejor dicho, un gran aviso de ello hace ya, pasa muy rápidamente el tiempo en este ámbito, ¿no? Pero hace 2 años, si recuerdan ustedes, cuando Altman fue expulsado de su compañía. Y en aquel momento se rumoreó que esa expulsión, aunque luego fue capaz de retornar a la compañía, OpenAI, estaba debida fundamentalmente a esa variable. A que Altman, para garantizar un sistema escalable y sostenible, planteaba unas inversiones en CAPEX que en ese momento para los inversores, en la dimensión que Altman las planteó, no eran asumibles. Y nos estamos encontrando 2 años después precisamente con esa misma línea. Las inversiones que necesitamos son enormes, tanto de forma directa como indirecta. Es decir, necesitamos inversiones para generar los centros de entrenamiento, pero necesitamos también inversiones para todo aquello que mantiene vivos a los centros de entrenamiento. Y ahí aparece claramente el factor energético. Sí, la cifra es mareante, ¿no? Porque la guía de Alphabet Google para todo este año son 200.000 millones de dólares, una cifra que por otra parte está creciendo cada vez que Google habla o publica resultados, y que claro, dinero en el mercado hay, sobre todo para aventuras prometedoras, pero ¿eso va a ser sostenible? ¿Va a ofrecer retorno a los inversores? Porque si no hay retorno, no hay aportación. Sí, efectivamente, lo que se empieza a plantear es que va a haber retorno para el ganador. Es decir, que vamos hacia un modelo claramente de the winner take it all, donde al final solamente 1 o 2 jugadores, cuyo modelo sea el dominante, van a ser capaces de generar las economics adecuadas para garantizar el retorno a los accionistas. Pero ¿qué sucede con el resto de modelos? Esto explicaría la intensidad con la que el jugador Alphabet Google está ahora mismo atacando el mercado, que le incluso está aguantando free cash flow, una caja negativa. En algunos reportes vemos hasta menos 6.000 millones de dólares. Sí, pero es que en términos de apuestas es o doble o nada. Doble es lo que ha decidido Alphabet, ¿no? Exactamente. Lo cual es una dinámica competitiva enormemente preocupante.
Y viéndolo con perspectiva, ¿cómo está la competencia con sus principales rivales? Porque ahí sí que muestra alguna ventaja Google, no solo en volumen o el tamaño de su CAPEX, sino también en cómo va consiguiendo la adopción empresarial. Su modelo, el Gemini App, Sí, sí. tiene 950 millones de usuarios activos mensuales ya. Sí, en ese sentido, esa parte B2B de su modelo, pues le está funcionando muy bien. De hecho, a otros jugadores, y hay gente que ya habla, por ejemplo, de qué ha sucedido, como ejemplo de cómo no garantizar esa adopción, lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de Microsoft, ¿no? Y básicamente toda su apuesta por el ecosistema Copilot. En ese sentido, lo está haciendo bien y los resultados lo muestran. También es cierto que en el caso de Google parte de una cultura que entiende muy bien su adopción dentro del ecosistema empresarial. Pero, de nuevo, el uso empresarial tiene también una derivada muy interesante y es que es más intensivo en recursos que el uso, llamémosle B2C, que el uso, perdona el término, residencial. Con lo cual está ganando, pero el apalancamiento que necesita para ganar esa batalla también es más elevado. Hay un elemento que me gustaría introducir en esta conversación, profesor Aragón, al hilo de lo que ha ocurrido esta semana, que ha reconocido OpenAI, ¿no? Que se le ha escapado de la jaula de su sandbox el modelo frontera al que estaban haciendo una prueba a ver de qué era capaz de hacer y se salió y hackeó de verdad a una empresa. ¿Esto no significa que estas inversiones, estos CAPEX, van a ser todavía mucho más altos porque tienen que añadir un capítulo mayor en inversión en seguridad? Sí, va a haber que añadir inversiones en seguridad y va a haber que añadir también inversiones, que fue específicamente lo que sucedió en el caso de Alman hace ya 2 años, en mejorar la calidad de la inferencia que generan estos modelos. En el caso de Alman, básicamente la arquitectura que planteaba que justificaba esas enormes inversiones tenía que ver con las alucinaciones, y ahora sabemos que estas inversiones tienen que ver fundamentalmente con cómo garantizo unos resultados que son mucho más finos en términos de la inferencia producida por los modelos. Es decir, la capa de seguridad va a ser determinante, eso estamos todos de acuerdo, y la capa de gobierno de la IA que hay detrás también va a ser determinante. Y no tenemos nada claro cuáles van a ser esos modelos de gobierno de la IA. Ujú. Ahora mirando esta historia o estos resultados, nos parecen industrias menores las del automóvil, ¿no? Aunque Tesla también publicó sus resultados hace Sí. apenas unas horas, aunque tienen cierta conexión, ¿no? Sí, efectivamente, la industria del automóvil en cierta medida es un precedente temprano porque además es una industria que ya su carácter es geopolítico. Y cuando vemos los resultados de Tesla y lo comparamos con cómo están evolucionando sus contrapares chinos, nos encontramos ahí con un paralelismo claramente preocupante. Básicamente porque hemos visto también en las últimas semanas pues la irrupción de algunos modelos que provienen de China, cuya aproximación es bastante distinta a la estadounidense y pueden plantear que estamos viendo en el fondo dos estándares globales compitiendo alrededor de la IA, con unas implicaciones geopolíticas absolutamente descomunales. Y en el mundo del Podríamos, automóvil nos ha pasado eso. sí, podríamos estar infravalorando la posición tecnológica china todavía en este momento, incluida la inteligencia artificial, a pesar de ver cómo el Kimi 3, este que han desvelado hace unos días, planta cara a los más avanzados de Estados Unidos. Sí, yo creo que la estamos infravalorando por una razón fundamentalmente geopolítica, porque desde Europa nos sentiríamos profundamente incómodos utilizando un modelo chino. Pero estamos olvidando una buena parte del mundo que ya está empezando a jugar con reglas chinas. Bueno, y lo citaba usted hace un instante, y estamos comprando productos chinos que llevan incorporado en cierto modo la Sí, adaptación empresarial a esos modelos. efectivamente. Pero no nos sentimos cómodos. El uso directo, sobre todo el empresarial, no nos sentimos cómodos. Los otros son los usos de los ciudadanos, sobre todo, ¿no? Sí. Pues la historia está haciéndose en este instante, efectivamente, y estamos analizándola prácticamente en tiempo real, porque así de rápido va. Don Salvador Aragón, Chief Innovation Officer de EA University, gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día. Muchas gracias y muy buen